Descubre Cuba en 8 minutos. Bienvenidos a este fascinante viaje a través del tiempo. Hoy exploraremos la rica y compleja historia de Cuba en solo 8 minutos. Acompáñanos para descubrir cómo esta isla caribeña ha influido en eventos históricos de gran magnitud. Cuba, debido a su ubicación estratégica, ha sido un punto crucial en la historia mundial. Desde el comercio hasta los conflictos, su posición geográfica ha asegurado su papel como una pieza clave en el tablero global. ¿Lo sabías? Antes de la llegada de los europeos, los taínos y siboneyes habitaban la isla. Estos pueblos indígenas vivían de la agricultura, la pesca y la caza, y tenían una cultura rica y diversa que fue drásticamente alterada con la llegada de los españoles. En 1492, Cristóbal Colón llegó a Cuba durante su primer viaje al Nuevo Mundo. Su llegada marcó el inicio de una era de exploración y colonización que cambiaría para siempre la vida de los habitantes originales de la isla. La conquista y colonización española transformaron a Cuba en una colonia importante del Imperio Español. Con la llegada de los colonizadores, la isla se convirtió en un centro de comercio y explotación, sentando las bases para su futura economía basada en el azúcar y el tabaco. El desarrollo económico colonial de Cuba se basó principalmente en el cultivo de azúcar y tabaco. Las plantaciones se expandieron rápidamente debido a la alta demanda en Europa, convirtiendo a Cuba en un centro de producción agrícola crucial para la economía española. La esclavitud jugó un papel fundamental en la economía cubana durante la colonia. Miles de africanos fueron traídos a la isla para trabajar en las plantaciones de azúcar y tabaco. Su trabajo forzado fue un pilar esencial para la prosperidad económica de la época. Las guerras de independencia en Cuba fueron un periodo de intensos conflictos y sacrificios. Los cubanos lucharon arduamente contra el dominio español, buscando libertad y soberanía. Este periodo estuvo marcado por numerosas batallas y héroes que se levantaron contra la opresión colonial. José Martí es una figura icónica en la historia de la independencia cubana. Sus pensamientos y escritos inspiraron a muchos a unirse a la causa revolucionaria. Martí no solo fue un gran hombre, sino también un intelectual que soñaba con una Cuba libre y justa donde reinara la democracia. La intervención estadounidense en la Guerra Hispano-Estadounidense de 1898 marcó un punto crucial en la historia de Cuba. La derrota de España llevó a la retirada de las fuerzas coloniales y abrió el camino para la independencia de Cuba, con ayuda de la influencia de Estados Unidos. En 1902, Cuba se convirtió oficialmente en una república. Este hito marcó el inicio de un nuevo capítulo en la historia del país, aunque la influencia de Estados Unidos siguió siendo significativa en sus asuntos internos y económicos. Durante la presidencia de Fulgencio Batista, Cuba experimentó un periodo de inestabilidad política. Batista asumió el poder en varias ocasiones, primero como presidente electo y luego como dictador, implementando políticas autoritarias que provocaron descontento popular. La Revolución cubana, liderada por Fidel Castro y el movimiento 26 de julio, culminó en 1959. Este evento transformó radicalmente la estructura política y social de Cuba, instaurando un régimen comunista bajo el régimen de los hermanos Castro. Los Castro tomaron el poder de toda la isla implantando una dictadura que duraría hasta nuestros días. El régimen se apropió de todas las empresas y centrales extranjeros del país, desatando una oleada masiva de inmigrantes que huían del país. Cuba empezó a vivir de lo que la Unión Soviética le daba. En plena Guerra Fría, la crisis de los misiles de 1962 puso a Cuba en el epicentro de la tensión global. La instalación de misiles soviéticos en la isla provocó un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, casi desatando una guerra nuclear. El embargo económico impuesto por Estados Unidos en 1960 tuvo un profundo impacto en la economía cubana. Las restricciones comerciales y financieras exacerbaron las dificultades económicas del país, afectando gravemente el acceso a bienes y servicios esenciales para la población. Tras la caída de la Unión Soviética en 1991, Cuba enfrentó una crisis económica severa conocida como el Período Especial. La escasez de alimentos, medicinas y combustibles afectó gravemente a la población, obligando al gobierno a implementar medidas de austeridad y diversificación económica. Raúl Castro asumió el poder en 2008, iniciando una serie de reformas económicas para modernizar el país. Estas reformas incluyeron la apertura al sector privado, la flexibilización del mercado laboral y la inversión extranjera, buscando revitalizar la economía y mejorar la calidad de vida de ellos mismos, no la del pueblo. En 2015, Cuba y Estados Unidos reanudaron relaciones diplomáticas tras más de 5 décadas de hostilidad.
Este acercamiento histórico incluyó la reapertura de embajadas y la flexibilización de algunas restricciones, generando esperanzas de un futuro más próspero y conectado para la isla. Hoy en día, Cuba enfrenta desafíos políticos y económicos desastrosos gracias a la mala labor de Miguel Díaz-Canel, actual presidente. La economía sigue siendo frágil, y las reformas no han logrado resolver todos los problemas estructurales, por no decir que la empeoraron. Sin embargo, se espera que la resiliencia y el espíritu emprendedor del pueblo cubano tome fuerzas y se anime a pedir un cambio para derrocar la dictadura. La cultura cubana ha dejado una marca indeleble en el mundo. La música, la danza y las artes reflejan una rica mezcla de influencias africanas, españolas y caribeñas. Sonidos como el son, la rumba y el mambo han trascendido fronteras, llevándose con ellos el alma de Cuba. En resumen, hemos recorrido un fascinante viaje por la historia de Cuba, desde sus primeros habitantes y la llegada de Cristóbal Colón hasta los desafíos contemporáneos. Cada etapa ha dejado una huella imborrable en la identidad y cultura del país. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, dejar tus comentarios y compartir este vídeo para que más personas puedan aprender sobre la rica historia de Cuba. Juntos continuemos explorando y valorando el legado de esta maravillosa isla.